Listo, entonces muy buenos días. Hoy 9 de diciembre del año 2020 vamos a continuar con el repaso de la temática del examen. Entonces, esta parte que teníamos aquí, la parte que estábamos hablando, la primera etapa que estábamos hablando sobre la tabla periódica, esta etapa es muy teórica, ¿listo? Entonces simplemente saber aproximadamente cuáles son la secuencia, mejor dicho, revisar el video y ver cuál es la secuencia de cuál fue primero, la teoría de las triadas, de las octavas, luego la teoría de Mendeleev, luego la de Sommer, cuál fue la que dio la parada para tener la tabla periódica ahorita y cómo se organiza, eso es lo principal, ¿listo? O cuando ustedes tengan un símbolo, un elemento químico, por ejemplo aquí sepan que este es el símbolo, aquí va el nombre, y que sepan entonces que el número atómico es por medio del cual ordenamos los sistemas de la tabla periódica, así que ese número atómico representa el número de protones en el núcleo y que como el átomo ahí se encuentra en estado neutro, entonces también representa el número de electrones en la periferia. ¿Listo? Eso es básicamente lo que ese recurso nos va a recordar el día de hoy. Ahora, la parte que sí nos interesa a nosotros y que aquí más adelante van a encontrar son las propiedades periódicas de los elementos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en las propiedades periódicas de los elementos el día de hoy? Lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente, chicos. Entonces, lo primero es, ¿qué son las propiedades periódicas? Las propiedades periódicas no son más que una serie de características o como su nombre le indica, propiedades con las cuales la tabla periódica se puede estructurar o se ha estructurado, ¿listo? Entonces tenemos aquí un esquema general de la tabla periódica. Listo. Lo primero que nosotros vamos a recordar entonces con este esquema es que los átomos tienen un tamaño, un volumen. Esa es la primera propiedad que nosotros vamos a ver. La primera propiedad que describimos cuando vemos algo es qué tan grande es, qué tamaño tiene. Entonces, vamos nosotros a recordar que todo depende del número de protones en el núcleo. Entonces, tengo un protón aquí y tengo un electrón girando. ¿Listo? El electrón, recuerden que se atrae por el protón, lo que ya vimos en las clases pasadas. Y acá voy a tener dos protones porque estoy aumentando el número atómico. Entonces, uno sería aquí el hidrógeno, dos sería aquí el helio. Y al aumentarlo a dos estoy diciendo que todo el sistema aumenta a tener dos protones. Cuando pasa eso, entonces voy a tener también dos electrones girando. Pero resulta que ya sabemos que los electrones son muy pequeñitos. Son demasiado pequeños a comparación del núcleo como tal. Entonces, en este caso, como tengo ya dos protones, esos protones van a hacer que los electrones, que son muy pequeñitos, se acerquen un poquito más al átomo. Y a diferencia de lo que uno pensaría, no, pues entre más grande es el centro, más grande se vuelve todo. No, entre más protones hay en el centro, más fuerza ejercen sobre los electrones que están girando alrededor, por tanto, más cerca van a estar estos del núcleo. ¿Listo? Entonces, entre más número de protones, más pequeño. Y eso es lo que nosotros vamos a tomar. Entonces, de aquí hacia acá, de izquierda a derecha disminuye el tamaño. ¿Listo? Recuerden eso. Entonces, si tengo un átomo aquí, el átomo A, y tengo un átomo acá, el átomo B va a ser el más pequeño de esos dos. ¿Por qué? Porque se encuentra más a la derecha, más pequeño es el sistema. ¿Listo? Y ahora, vamos a ver dentro de los periodos qué pasa. Por eso te acontece que ahora tengo que, este de aquí tiene una órbita, el siguiente de acá tiene un núcleo y va a tener dos órbitas. El siguiente que va en el, recuerden, periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se me... Listo. Esos 7 periodos son los que están en la tabla periódica. Cada periodo, cada vez que aumenta un periodo, indica que está aumentando una órbita el tamaño. ¿Eso qué me indica a mí? Que estoy colocando una capa cada vez más. Y eso sí es crecer en el radio. O sea, el que tiene solo una capa es así. El que tiene dos, así. 3, 4, 5.
Cada vez que yo le adiciono una capa voy a tener un tamaño mayor. Entonces, miren, acá va a estar el que tenga 7 capas, ¿listo? Entonces es más grande. Por tanto, también vemos que si hacemos una flecha, también va a disminuir en ese sentido, de abajo arriba, disminuye el tamaño, ¿listo? Entonces ahí solo puse la disminución de tamaño, ¿perfecto? Entonces, si yo tengo el átomo, por lo menos ahora voy a poner aquí el átomo, aquí voy a poner el átomo XC, el átomo C. El átomo C es más grande que el átomo A, ¿listo? Entonces A es el más pequeño porque está más arriba en el grupo, ¿listo? Si por lo menos aquí el átomo B es el más pequeño, listo, pero veamos acá tenemos el átomo D. El átomo D también sigue siendo más grande que el átomo B. ¿Por qué? Porque está más abajo. Si estuviera más arriba, por ejemplo aquí, ¿listo? Ahí sí, el átomo más pequeño sería el átomo D porque se encuentra más arriba. Entonces siempre, para tener claro esto, siempre el tamaño molecular es entre más arriba en la tabla periódica y más a la derecha, más pequeño es el átomo en cuestión. ¿Listo? Eso es con respecto al tamaño atómico. Y resulta que acontece que el resto de las propiedades no son más que una medida de qué tan fácil puedo manipular ese átomo. Entonces, en la siguiente propiedad que vamos nosotros a ver, voy a hacer esto pequeño, la siguiente propiedad que nosotros vamos a ver aquí es, recuerden, vamos a colocar aquí, voy a dejar en negro la parte del tamaño, ¿listo? Entonces recuerden, siempre en ese sentido va a disminuir el tamaño atómico, siempre en ese sentido. Ahora vamos a ver las demás propiedades que podemos tener. Las demás propiedades, la siguiente propiedad, ¿cuál es? ¿Alguien la recuerda? Exactamente como dijo Valentina, hablamos de afinidad electrónica, ¿listo? Afinidad electrónica es la cantidad de energía que libera un átomo en estado gaseoso de un elemento cuando se recibe un electrón. Por eso es afinidad. ¿Qué tan afín es a recibir electrón? Entonces, la teoría es X más un electrón recibe para formar un anión más energía. ¿Listo? ¿Qué tan feliz se siente o qué tanta energía entrega cuando lo recibe? ¿Listo? Entonces, vamos a ver que entre más pequeño es el átomo, puede controlar más fácil sus electrones, porque no los tiene dispersos así entre tanta capa. Y entre más pequeño también vemos que es más fácil construir un siguiente orbital en caso de que se necesite para recibir los electrones. Eso indica que a medida que yo me hago más pequeño, esta energía se va haciendo más grande, porque la felicidad que me da a mí de que me llegue un electrón es muy grande comparado si yo fuera más, si yo tuviera mayor tamaño, ¿listo? Entonces, entre más pequeño es el átomo, también seguimos esta línea, por ejemplo, miren, así, pero, perdón, la voy a colocar, coloquémosla con otro color para que nos vayamos diferenciando. Entonces, la roja también es la misma, y también entonces, también sigue la misma línea del tamaño. Entonces, vamos a seguir eso. Pero acá vamos a ver, entre más pequeño es el átomo, más fácil recibe un electrón. Entonces, más energía va a liberar cuando lo recibe, más feliz se va a poner en el momento. Entonces, la afinidad electrónica en este sentido que tengo aumenta. ¿Listo? El tamaño disminuye, pero la afinidad electrónica aumenta. ¿Listo? En ese sentido la tabla periódica. Ahora, siguiente propiedad, la siguiente propiedad se llama potencial de ionización. ¿Listo? ¿Qué es el potencial de ionización? Y coloquémoslo con azul. Potencial de ionización es, tengo un átomo en estado gaseoso y a ese átomo yo le voy a aplicar una energía. Ya no le voy a medir la energía que se libera cuando él es feliz, no le voy a aplicar una energía. Le voy a pagar para que él haga algo. ¿Qué es ese algo? Que sea capaz de liberar un electrón. ¿Listo? Entonces, ¿qué cantidad de energía yo le tengo que dar a un átomo para que él voluntariamente me libere un electrón? Miremos esto. Nuevamente, entre más pequeño es el átomo, más fuertes son las interacciones en el núcleo. ¿Por qué?
porque el núcleo está cargado de protones, entonces hay muchos imanes positivos atrayendo con mucha fuerza esos electrones, ¿listo? Entonces no es lo mismo tener así, el núcleo aquí, tenerlos aquí, y ahí es fácil quitarle uno, se fue, que tenerlos aquí muy compacto en el núcleo, y ahí sí necesito más energía para poder arrancarlo, ¿listo? O lo que yo les decía, ustedes tienen sus vaquitas, y si su predio es muy pequeñito, ustedes las pueden tener vigiladas, por tanto que se le roben una es muy difícil. El ladrón requiere meterle mucha energía y mucha inversión para poder robarse esa vaca, listo, pero si usted tiene una hacienda muy grande y tiene muchas vacas, pues usted no puede vigilar muy bien la periferia y posiblemente la energía que requiere el ladrón para llevársela es muy baja, entonces ya vamos viendo que a mayor tamaño, menos energía necesito para convencer al átomo de que libere ese electrón, entonces también la energía funciona en ese sentido, entonces entre más pequeño el átomo, más difícil es, entre más grande, más fácil, entonces la energía entre más pequeño es, aumenta. Entonces también haciendo ese mismo esquema, miren, va hacia arriba y va hacia acá. Esta se llama ahora, vamos a hablar nosotros de potencial de ionización. También aumenta. Entonces, entre más pequeño se hace el átomo, más energía le debo entregar para que se atomice o entregue un electrón. Entonces, aumenta ese sistema. ¿Listo? Y ahorita esas son las tres propiedades generales que nosotros evaluamos como los átomos individuales. ¿Listo? Átomos individuales. Es decir, miren, aquí en la reacción que estamos tomando en cuenta acá abajito, decimos el átomo X, le doy energía o le recibo energía y libero un electrón. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a evaluar algo similar a lo del enlace químico, que es la siguiente etapa, y vamos a hablar de una propiedad que se llama la electronegatividad. La electronegatividad como tal, propiedad no es porque no necesariamente se le mide. Recuerden que una propiedad es algo que yo mido de un sistema. Pero entonces lo que pasa es que el señor Linus Pauling necesitaba de alguna u otra forma decir qué tan fuertes o cómo era la tendencia a recibir electrones. Dijo, no, pues es que lo que pasa es que ustedes los analizan ahí solitos en el sistema y así es fácil, pero ahorita analícenlos cuando se mezclan. Entonces aquí es donde viene el problema, que resulta que acontece que la combinación puede darse el átomo D con todos los demás átomos de la tabla periódica, el átomo B con los demás átomos de la tabla periódica. Entonces, ¿qué dijo él? Voy a tener y voy a estudiar ciertos comportamientos y voy a establecer una tendencia. Esa tendencia se conoce como electronegatividad. ¿Y la electronegatividad qué es? No es más que la tendencia que presenta un átomo cuando se enlaza a ganar los electrones del enlace para él. ¿Listo? Lo pongo en otras palabras, o sea, voy a ponerle palabras castas. Una cosa es usted soltero, sin casarse le puedo yo medir el tamaño, la afinidad electrónica y el potencial de ionización, ¿listo? Pero la electronegatividad sí obligatoriamente se la tengo que medir en pareja, ¿listo? Se la tengo que medir en una pareja. Y entonces la electronegatividad me va a decir, en esa pareja, ¿quién de los dos es más fuerte a la hora de atraer hacia sí los hijos, por ejemplo? Pero en este caso los hijos son electrones. Entonces, ¿quién de los dos atrae más los electrones? Y por tanto, ¿quién se los deja quitar? ¿Quién los gana? O si los comparten. ¿Listo? Eso es la electronegatividad. Nuevamente miremos. Entre más pequeño es un átomo grande. ¿Listo? El átomo grande se junta con uno muy pequeño. El átomo grande tiene una tendencia a que los electrones le pueden ir fácilmente. El átomo pequeño los tiende a atraer. Entonces, lo que va a pasar es que cuando se juntan, él que quiere atraer electrones se encuentra en una esfera muy grande y dice, oh, venga, préstame un electrón de aquí, páselo para acá. Y lo hace muy fácil. Entonces, entre más pequeño es el átomo, más electronegativo se vuelve. Y nuevamente tenemos exactamente el mismo sistema. Vamos a colocarlo con este naranja. Entonces, va para acá y va para acá. También en este sentido, la electronegatividad aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De todos los átomos que tenemos aquí, vamos a borrar estos, vamos a verificar las propiedades. Entonces, pueden que ustedes tienen en el examen una tabla periódica y yo les digo, comparen el átomo A
con el átomo B, con el átomo C. Diga las propiedades de ellos o predígalas. ¿Cuál es el más electronegativo? Usted siempre va a ir hacia arriba y hacia la derecha. El más electronegativo es este. ¿Listo? ¿Cuál es el que tiene mayor potencial de ionización? Nuevamente hacia arriba y hacia acá. También va a ser B. La mayor afinidad electrónica, hacia arriba y hacia acá. El mayor tamaño hacia arriba disminuye y hacia acá disminuye. Entonces el de acá no es el contrario. El mayor tamaño va a ser A. Eso es todo lo que ustedes deben saber cómo se comportan. ¿Listo? Entonces simplemente deben saber. Tamaño en este sentido disminuye y todas en este sentido aumentan. ¿Listo? En sentido horario, todas las propiedades aumentan, excepto el tamaño que funciona al contrario. ¿Listo? Esa parte hasta ahí vamos bien. La electronegatividad ¿a qué nos lleva? A establecer que algunos átomos muy voluminosos tienen aquí su electrón y acá en la otra capa tienen otros electrones. 1, 2. Listo. Y nos lleva a encontrarnos con que hay átomos muy pequeños que también en su estructura 6 tienen electrones. Resulta que acontece que cuando estos dos se acercan, cuando ellos dos empiezan a interactuar, van interactuando, va a haber una electronegatividad, una tendencia a ganar electrones, ¿listo? Entonces, este átomo pequeñito lo más probable es que le diga, no, venga, présteme ese electrón. Entonces, lo que va a pasar es que el átomo grande simplemente desaparece su electrón y ese electrón ha pasado a formar parte de las filas de este nuevo átomo, ¿listo? Eso ocurre cuando hay una alta de electronegatividad. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos aquí a decir una alta electronegatividad. Entonces, átomo 1 tiene que ser muy fuerte para atraerlos. Entonces, la delta de E entre el átomo 1, la variación de la electronegatividad, que no es más que una resta, siempre que vean ese triangulito, recuerden siempre que yo veo un triangulito, es una resta entre el mayor y el menor, o entre el punto final y el punto inicial. En este caso, el 1 menos la electronegatividad del 2, resulta que acontece que el 1 tiene mucha electronegatividad y el 2 tiene muy poquita. Entonces se ha definido que cuando esta diferencia de electronegatividad es muy grande, es mayor a 1.7, ¿listo? A 1.7, el enlace se denomina enlace iónico. ¿Listo? Eso es lo que deben saber ahí. ¿Y de dónde sacan la electronegatividad? La electronegatividad la sacan de la tabla periódica. Entonces, en este caso, teníamos dos átomos que son uno grande, uno pequeño, uno muy electronegativo y otro muy poco electronegativo. Entonces, simplemente se desaparecen. ¿Listo? Y miren, se fue de aquí. Ya no necesito esta órbita afuera. Entonces, la puedo borrar. ¿Listo? Y entonces, me quedan ubicados así. Este perdió un electrón, por tanto, me queda positivo. Recuerden, los electrones son cargas negativas, entonces, si se me va un electrón, me queda positivo en una carga. Si me llega un electrón, me queda negativo. ¿Listo? Miren, entonces, carga positiva se atrae con carga negativa y estos dos quedan unidos como si fueran un compuesto. Por eso se conocen como compuestos iónicos. Compuestos iónicos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está formado por un ion positivo y un ion negativo que se unen. ¿Listo? Ahorita, como dice don Michel, ¿listo? Como dice él, ahora, ¿para qué hacen esto? ¿Con qué objetivo hacen eso? Lo hacen con un objetivo muy importante. Miren que en su estructura, la última capa de ellos queda llena con 8 electrones. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última capa queda llena con 8 electrones. Y el de acá, a ver, 2, 4, 6, 8. Es decir, aquí hay 8 electrones y acá también hay 8 electrones. Quedaron llenos y resulta que cuando llegan a que la última capa de ellos quede con 8 electrones, resulta que se asemejan a algo que se conoce como gases nobles. Y los gases nobles son el objetivo de todos los átomos de la tabla periódica porque son estables. Para ello, llegan a 8 electrones. 8 electrones en su capa. Más
externa. Esa capa más externa se conoce como capa de valencia. ¿Listo? Y esos 8 electrones que quedan allá se conocen comúnmente como electrones de valencia. ¿Listo? O sea, cuando les digan qué son los electrones de valencia, ustedes van a decir los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa de valencia, que es la última capa, la capa más externa de un átomo. ¿Listo? Entonces, eso es. Y cuando llegan a 8 electrones, se cumple algo que se conoce como la regla del octeto. Es decir, la regla en la cual, aquí no me leo, es decir, la regla por la cual se supone que todos los átomos quedan estables si completan 8 electrones en su órbita más externa, conocida como capa de valencia. ¿Listo? ¿Por qué quedan estables con 8? Porque resulta que todos los orbitales, o sea, toda la capita se llena y todos los electrones quedan apareados, 2, 2, 2, 2. Eso hace que no haya repulsiones electrónicas y quede estable, ¿listo? Y esa regla del octeto es el objetivo que vamos a tener en cuenta cuando hagamos un enlace. Siempre buscamos la regla del octeto. ¿Por qué digo que se supone? Porque resulta que acontece que hay un elemento que no queda feliz con 8 electrones, sino que queda feliz con 2 electrones. Ese elemento es el hidrógeno. El hidrógeno, como solo tiene un electrón, él para llenar su última capa solo necesita otro electrón. Entonces él solo con recibir uno ya queda y por tanto no cumple la regla del octeto, sino algo que se conoce como la regla del dúo. ¿Listo? Ya con base en eso, nosotros pasaremos a ver qué pasa cuando yo hago reaccionar dos átomos de tamaños similares. Entonces vamos a poner aquí el átomo 1 y el átomo 2. Miren, no son necesariamente iguales, pero sí son átomos de tamaños similares. Entonces en el centro voy a tener los protones que él quiera y en el otro centro voy a colocar también mis protones. ¿Listo? Y aquí está mi núcleo y aquí está mi núcleo, el núcleo positivo. Perfecto. En la capa más alta de valencia voy a poner 7 electrones también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Ahí me quedaron todos disparejos, pero igual. ¿Listo? Y acá también. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Resulta que acontece que ellos quieren tener 8 electrones en su estructura. Ellos dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces el átomo 1 dice, arreglemos. Vamos a empezar a compartir, es decir, estos 2 electrones que están aquí, nos vamos a acercar tanto que esos 2 electrones van a aparecer que son suyos y míos y los estamos compartiendo. Yo le presto este electrón, usted me presta ese y compartimos. Si contamos entonces, aquí nos quedarán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el que estaría compartiendo y el de aquí al lado también 2, 4, 6, 7, creo que me fue 2, 4, 6, 7, 8 con el de al lado. El botón, voy a dibujar otra vez el círculo. ¿Listo? Entonces ahí estaríamos realizando ese proceso. ¿Listo? Hasta ahí espero que vayamos comprendiendo. Y resulta que acontece que aquí yo lo que voy a hacer es, como tal, espérenme que aquí se me ocurrió, listo. Ya ahí tenemos los 8 electrones y lo estoy compartiendo. Aquí veamos por escala electronegatividad qué puede pasar. Resulta que la diferencia de electronegatividad del átomo 1, miren que ambos tienen el mismo tamaño, entonces las electronegatividades van a ser similares. Entonces, la electronegatividad 1 menos la electronegatividad 2, como ya son de tamaños similares, son electronegatividades similares, pues la resta es como yo restar a 2.5 menos 2 me da 0.5. 3 menos 2,8 me da 0.2, o sea, si son muy similares, la diferencia va a ser menor a un valor, en este caso el valor es 1,7. ¿Listo? Y en este caso se llama enlace covalente. ¿Listo? Si la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, el enlace covalente. Si ambos átomos son iguales, resulta que acontece que si ambos átomos son iguales, supongan que ahí sean del mismo tamaño y todo, entonces E1
menos E1, porque sería la misma electronegatividad, es igual a 0. Entonces, en este caso tenemos otro tipo de enlaces. ¿Por qué? Porque aquí resulta que acontece que el negro es el más pequeñito, entonces el átomo negro va a decir, disimuladamente va a empezar a alar los electrones para acá. Cuando se descuide el rojo, le empieza como a traerlo. Entonces, en ese momento se forma algo que se llama un polo. Este quedaría parcialmente negativo y este quedaría parcialmente positivo. Entonces, se forma un polo. Y es aquí cuando la diferencia de electronegatividad es menor de 1.7, pero es diferente de 0, que se llama enlace covalente polar. ¿Listo? Y cuando es igual a 0 o valores muy cercanos a 0, 0.1, 0.2, se llama enlace covalente apolar. ¿Por qué apolar? Porque no tiene polos, porque ambos lo jalan con igual fuerza, que ninguno de los dos es capaz de llevarse por un momentico los electrones para ese lado, ¿listo? Hasta ahí hemos evaluado nosotros todo lo que se relaciona con tabla periódica y propiedades periódicas. ¿Listo, chicos? Por favor, les recuerdo colocar su nombre en el chat para la llamada de asistencia, que es la única forma como yo lo hago. Ya también aquí tenemos el enlace químico y la regla del octeto. Los modelos atómicos, pues no se nos voy a preguntar a profundidad, sino como un desarrollo histórico, porque tenemos que recordar simplemente cómo se desarrolló el átomo hasta ahorita. Tenemos que recordar que lo primero fueron los griegos que hicieron el experimento de partir la materia muchas veces hasta que encontraron algo indivisible, que fue un concepto teórico que lo dejó Demócrito. Más adelante llegó Dalton, como 2000 años más adelante, y dijo, listo, pero era una forma, y planteó que había una esfera, un átomo como tal, que era indivisible y que permitía recrear todas las propiedades de la materia. Después llegó J.J. Thomson con su torta de pudín de pasas, donde la materia, para ser eléctricamente neutra, había una capa positiva y punteado ahí habían partículas negativas. Después llegó Rutherford y dijo, no, así no es. Yo hice el experimento y encontré que había un núcleo donde está la parte positiva y alrededor hay cargas negativas girando y en medio de esas cargas hay vacío. Después llegó Bohr y dijo, listo, pero es que no todas están girando ahí en ese sistema, sino que algunas tienen suficiente energía para construir su propio habitáculo por encima de las anteriores y así, y eso lo llamó niveles de energía. Y después vino Schrödinger y dijo que no podíamos determinar la posición de un electrón en el sistema porque lo mejor para explicar el comportamiento ondulatorio y el comportamiento cuántico de un electrón era explicarlo en regiones de probabilidad, es decir, la probabilidad de ocurrencia de que un electrón estuviera en una zona determinada, y eso lo llamó orbitales, pero es un desarrollo 100% teórico que ustedes simplemente estudiándolo aquí o con lo que yo les estoy comentando lo podemos diagramar. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Ya, después de eso, también porque nos queda ya también un poquito tiempo, entonces, lo importante, el sonido y su propagación, recuerden, dentro del sonido vimos todas las etapas de que el sonido es una onda. Lo principal que deben recordar aquí es repasar el recurso y recordar el siguiente desarrollo temático. Lo primero, tanto el sonido como la luz son ondas, ¿listo? O se pueden expresar con un comportamiento ondulatorio. ¿Qué es un comportamiento ondulatorio? Sube, baja, listo. Lo que vimos del sonido es que hay diferentes formas de emitirlo. Siempre necesito, aquí hay un emisor y un receptor para que se capte el sonido. La longitud de onda, que nos va a asociar el timbre o el tono, qué tan agudo, qué tan grave es. Y la amplitud nos va a dar el volumen. ¿Listo? Si yo quiero aumentar el sonido, aumento la amplitud. Si yo quiero cambiar de nota, simplemente cambio la longitud de la onda. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto a lo largo de este periodo. También hemos visto los fenómenos que se dan en el sonido. Hemos visto la difracción, que es cuando el sonido se curva para pasar por un espacio donde antes no cabía y poder proyectarse al otro lado. Tenemos la refracción, que es cuando el sonido pega contra un medio, es capaz de atravesarlo y ingresa al otro medio. Y tenemos la refracción o reflexión, que es la misma en la cual pega y el sonido se regresa, es lo que nosotros conocemos como eco. Y esos mismos fenómenos, como son fenómenos ondulatorios, esos mismos ocurren tanto para la luz como para el sonido.
¿Listo? Y recuerden que dentro del capítulo que ustedes van a revisar, por favor, revísenlo bien. Recuerden que dentro del capítulo de la luz también hablamos de los lentes. Hablamos de los fenómenos que teníamos cuando veíamos que un espejo plano nos permitía hacer el proceso de reflexión, donde la luz llegaba y se refleja de igual tamaño. ¿Listo? Después veíamos también que teníamos espejos cóncavos, donde la luz llegaba y se enfocaba en un punto, por tanto todos los objetos se veían más pequeños en el espejo, no, se veían más grandes en el espejo cóncavo, que era así, se veían más grandes, porque en un punto focal yo veía algo más ampliado. Y en el espejo convexo, que es este, los puntos se veían más pequeños porque todos se enfocaban hacia un sistema. ¿Listo? Por eso decíamos que los espejos circulares en los almacenes y esos que están así en las esquinas hacían que todo el espacio se viera más pequeño. En un solo puntico yo podía ver todo el local. ¿Listo? Eso también es importante, eso también va a entrar en el parcial para que yo les digo, este tipo de espejo haría que la imagen se viera A más grande, B más pequeña, C igual, D diferente. ¿Por qué? Recuerden esa parte, ¿listo? Y en el sonido es como si usted quisiera ampliar al fondo de un estadio no se escucha muy bien el sonido de la banda. ¿Cómo haría usted para aumentar el volumen? A, cambiando la longitud de onda. B, aumentando la amplitud. Usted debe saber qué es aumentando la amplitud y debe saber el por qué. ¿Listo? Aquí tenemos nutrición y biomoléculas. Vemos toda esta parte de la nutrición, lo que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y las vitaminas, ¿listo? Pero este es muy teórico, entonces lo que les recomiendo acá esta parte es simplemente repasar el recurso muy bien, permítanme un momento, repasar el recurso muy bien y con eso ya quedan listos para el parcial. Repasar o en el parcial no hay ningún problema, lo tienen a mano, ¿listo? Y por último tenemos corriente eléctrica, ya también es muy teórico. De la parte que nos viene aquí es muy teórico. Y nos llega el movimiento sí tiene algunas pequeñas ecuaciones que es importante que no las sepamos, que son básicamente las que vimos principalmente en ese último recurso para que lo estudien detalladamente este último recurso que tenemos. Y vamos a ver acá, de movimiento lo primero que debemos saber nosotros después, que de aquí a aquí, si yo voy del punto A al punto B, cualquier cosa que me desplace de un punto A a un punto B es movimiento. ¿Listo? Que lo que acabo de dibujar aquí, perdón, lo voy a dibujar con otro color, lo que acabo de dibujar con la línea roja, lo que acabo de dibujar con la línea azul, son solo trayectorias. ¿Listo? Que ese camino que yo sigo se conoce como trayectoria. Pero que la distancia es la medida entre el punto A y el punto B en línea recta. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a conocer como la distancia. O desplazamiento mejor. ¿Listo? Pongámonos estricto, entonces desplazamiento. ¿Listo? Y a partir de ahí yo tengo lo siguiente. Tenemos que, esos movimientos yo lo puedo tomar en cuenta con algo que se conoce como rapidez, que no es más que qué distancia recorrí en un tiempo específico. Más adelante, cuando yo le doy un sentido al movimiento, es decir, voy hacia allá, voy hacia arriba, así como aquí que vemos que la flecha tiene